Bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces, la sesión pasada veníamos trabajando con el modelo beta binomial. Perdón, vamos a escribirlo completo. Modelo beta binomial, o si usted quiere decirle binomial beta también, eso es lo de menos. Y simplemente como para entrar en un contexto absolutamente rápido, lo que decíamos era que bueno, no voy a hacer ninguna explicación al respecto. Lo que decíamos es que el estadístico suficiente, en ese caso la suma, dado un parámetro de interés, en este caso la probabilidad de tener un éxito, tenía distribución binomial con, con parámetros n y teta. Bueno, donde la S era igual a la sumatoria, es decir, la cantidad de éxitos, ¿no? En un experimento de Bernoulli, es decir, la sumatoria desde igual 1 hasta n, de todas esas y sub i, de todas los resultados del proceso de observación en un experimento de Bernoulli. Entonces aquí esto era condicionalmente independiente, Bernoulli teta. Perfecto. Y habíamos dicho también que una familia de distribuciones previa muy particular, muy conveniente computacionalmente era la distribución beta, que tenía hiperparámetros A y B. Entonces recuerde que A y B son hiperparámetros. Es decir, son cantidades fijas, conocidas, que el investigador o el analista o la persona que está haciendo el estudio fija de antemano de acuerdo a su estado de información previo, de acuerdo a su estado de información externa. Entonces, bajo este modelo jerárquico, porque recuerde que todos los modelos bayesianos son jerárquicos de alguna manera, habíamos dicho que la distribución posterior, es decir, la distribución de teta, yo prefiero escribirlo así, la distribución de teta dado S es nuevamente beta, porque consideramos una previa conjugada, donde el primer parámetro era A más S, A más el número de éxitos en la muestra, y B más N menos S, es decir, más el número de fracasos en la muestra. Entonces lo que veíamos era que básicamente lo que hemos hecho es actualizar nuestro estado de conocimiento de una beta AB a una posterior A más S y B más N menos S, y por lo tanto el A y el B lo podíamos interpretar como el número de éxitos y el número de fracasos a priori, ¿no? Bueno, entonces nosotros la clase pasada hicimos un ejemplo al respecto con una encuesta de social en Estados Unidos, donde estábamos simplemente trabajando con una variable donde las personas se respondían si se declaraban felices o no. E hicimos todas las inferencias, incluyendo estimaciones puntuales, intervalos de credibilidad y cálculo de probabilidades. Listo. Hay un detalle que no hemos trabajado y es sobre el que yo quisiera empezar hoy, y es, quisiera hablar hoy sobre una distribución muy importante. O sea, recuerde que esta es la distribución posterior. Esa es como de donde van a salir siempre todas nuestras inferencias. Pero hay otra distribución muy importante en estadística bayesiana con la cual se hacen predicciones y se chequea la bondad de ajuste del modelo, que se llama la distribución predictiva posterior. Esto no lo hemos trabajado antes, esto es un concepto nuevo, distribución predictiva posterior. Posterior Predictive Distribution. Predictiva posterior. Y le digo la jerga en inglés, pues porque obviamente cuando usted haga las lecturas y resuelva algún par de ejercicios y de casos en inglés, pues ya tenga la referencia. Posterior Predictive Distribution. Listo. Entonces, ¿cuál es la utilidad, cuál es el propósito de la distribución predictiva posterior? La distribución predictiva posterior tiene como propósito caracterizar, tiene como propósito describir la estructura probabilística, el carácter estocástico de una nueva observación, de una observación no observada en la muestra, teniendo en cuenta lo que ya hemos observado en la base de datos con la cual hicimos la inferencia en la distribución posterior. Entonces, la distribución predictiva posterior tiene como objetivo caracterizar una observación futura, una nueva observación, bueno, o un conjunto de nuevas observaciones
dado lo que ya observamos en una muestra. Entonces, ¿cómo se escribe eso? La distribución predictiva posterior, lo voy a escribir en general, se escribe así. Es P de, yo usualmente le pongo un Y estrella, como para decir que es una nueva observación, dado lo que ya observamos en un conjunto de datos, en la muestra. Entonces, esto es como la actualización estocástica, la actualización probabilística de cómo surgen los datos, de cuál es el mecanismo aleatorio que le da vida a los datos, teniendo en cuenta lo que ya observamos en el mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es actualizar nuestro mecanismo aleatorio que le dan vida a los datos, dado lo que ya observamos. Entonces, aquí el truquito, esto lo vamos a hacer todo el tiempo, porque esto me sirve a mí para hacer predicciones, para chequear la bondad de ajuste del modelo, para hacer imputaciones en algunos casos. Entonces, esta distribución se utiliza un montón de tiempo en todo lado. Entonces, mire la formulación general. Aquí el truquito es el truquito de siempre, y es integrar respecto a teta. Entonces, mire, esto es igual a, y esto es en general, esto no es solamente para la beta binomial, esto es en general. Esto es igual a la integral sobre todo el espacio de parámetros de la distribución conjunta de la nueva observación y teta. Y aquí me faltó condicionar en Y, ¿no? Porque tengo que tener en cuenta el proceso de observación. Entonces, fíjese que no hice nada, lo único que hice fue escribir exactamente la misma distribución, solamente que ahora metí a teta de por medio, que es la cantidad aleatoria que me sirve de intermediario para establecer las jerarquías. Entonces, es una identidad, ¿no? Eso es lo de siempre. Y no olvide, ¿no? Recuerde que esta P en realidad es una P totalmente diferente a esta otra P, ¿no? Este es el carácter estocástico de la distribución predictiva posterior y este es de la distribución conjunta de una nueva observación y el espacio de parámetros. Solamente que yo siempre utilizo P como por, bueno, yo y todo el mundo utiliza siempre P como para no complicar la notación. Bueno, entonces continuemos. El siguiente truquito, entre comillas truco, pues es lo más natural, es, bueno, yo la distribución conjunta de la nueva observación y de teta no la tengo, pero esto sí lo puedo factorizar. Entonces lo vamos a factorizar. Entonces esto me queda la integral respecto a teta de, y hacemos la factorización de siempre. Sería de una nueva observación dado teta y y, multiplicado por la distribución de teta dado y. Es la factorización que siempre hemos hecho de las condicionales, ¿no? ¿Y por qué esto es muy conveniente? Bueno, esto es muy conveniente porque aquí ya todo ya lo tengo. Aquí todo sí lo tengo. Si usted se da cuenta, bueno, esta parte de aquí es la posterior, ¿no? Ya la tiene. Usted ya tiene la distribución posterior. O sea, mire que entonces para calcular la distribución predictiva posterior, es decir, el carácter estocástico de una nueva observación, depende de su distribución posterior. Perfecto. Entonces, aquí alguien me puede decir, bueno, ¿y qué es esta otra parte? ¿Qué es esta otra parte que está acá? ¿Será que ya la tengo o no? Entonces, esta es la distribución probabilística de una nueva observación, dado teta y el conjunto de observaciones que tuve en la muestra. Pero es que esto en realidad es la distribución muestral. Es decir, esto es lo mismo que P de Y dado teta. ¿Y por qué razón? Porque en el proceso de observación, en el proceso de, digamos, articulación del mecanismo aleatorio que le da vida a los Ys, mire que condicional en teta, condicionando en teta, las Ys son independientes e idénticamente distribuidas vía el teorema de De Fenetti. O sea que este Y de la muestra no me va a aportar más información de la que está contenida en teta,
para describir cómo surgiría una nueva observación. Entonces, lo que trato de decir es que como las Y's son condicionalmente independientes, dado teta, y aquí estoy condicionando en teta, entonces toda la información que tengo de una nueva observación no va a provenir de las Y's, sino va a provenir de teta. O sea que, finalmente, la distribución predictiva posterior, ¿a qué me quedó igual? La distribución predictiva posterior me quedó igual a la integral sobre todo el espacio de parámetros de la distribución muestral, pues que la tengo. Yo la distribución muestral, pues en este caso es una Bernoulli, ¿no? Pues yo la tengo. Multiplicado por la posterior, que también la tengo. Que también la tengo. Entonces, esta es la formulación general de la distribución predictiva posterior. Es la integral sobre el espacio de parámetros de la distribución muestral por la distribución posterior. Claro, alguien ya se está dando cuenta y me está diciendo, pues Juan Camilo, ese es el mismo denominador cuando usted aplica el teorema de Bayes, salvo que ya no está multiplicando por la previa, sino por la posterior. Y la respuesta es sí. Cuando usted aplica el teorema de Bayes, el denominador, o sea, el P de Y, es exactamente esta misma integral, solamente que ya es con la distribución previa y en lugar de la distribución posterior. Por eso es que ese P de Y en el denominador del teorema de Bayes lo llaman distribución predictiva a priori, pero pues es lo mismo. Entonces ahora, lo difícil de esto, entre comillas, es integrar, ¿no? Pues en este caso ya lo vamos a ver en el modelo beta binomial. Pues la integral va a ser fácil. La verdad, esta integral en el caso beta binomial es una integral muy estándar, no tiene nada raro. El problema es cuando teta, por ejemplo, tiene una alta dimensión, por ejemplo, 100 parámetros. Hacer una integral de 100 parámetros pues es difícil. Entonces, pues ahí vamos a tener que recurrir a métodos computacionales para poderlo hacer. En particular vamos a usar cadenas de Markov de Monte Carlo. Pero bueno, cuando lleguemos a la parte de simulación lo haremos con más detalle. Entonces, vamos a hacerlo en el caso del modelo beta binomial para que usted sepa a qué me refiero. Entonces ya tiene la fórmula, entonces vamos a hacer la cuentica muy rápidamente. Estas cuentas, a mí me gusta hacerlas por lo menos una vez en el curso, pues para que cuando usted las tenga que hacer, pues ya sepa hacia dónde va y cómo hacerlas manualmente. De otra forma nos toca usar algún algoritmo, pero bueno. Entonces, en el caso beta binomial, entonces en el modelo beta binomial o en el modelo binomial beta, como lo quiera llamar, la predictiva posterior va a ser la siguiente. Entonces, la descripción de una nueva observación dado el conjunto de observaciones, dado lo que ya observé un conjunto de datos. ¿Listo? Ahora, en este caso, la nueva observación, recuerde que estamos trabajando con datos binarios, la nueva observación o es 0, o es un 0 o es un 1, ¿no? Entonces, lo que voy a describir es la probabilidad de obtener un éxito o un fracaso, dado el conjunto de datos que ya observé, dado la información que me ha mostrado el mundo acerca del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues tener en cuenta la nueva información que ya me llegó del fenómeno que estoy analizando para tenerla en cuenta en mi predicción o en mi imputación o en el chequeo del modelo. Entonces vamos a ir hacia allá. Pues entonces esto sería la integral desde en el espacio de parámetros, bueno, voy a escribir la fórmula completa, en el espacio de parámetros de la distribución muestral, que es una Bernoulli, pero ya ahorita la escribimos, multiplicado por la distribución posterior de teta, que es una beta, pero ya ahorita la escribimos. Aquí yo escribo Y, si usted quiere escribir S, si aquí en lugar de Y usted quiere escribir, por ejemplo, S, que es el estadístico suficiente, recuerde que S es igual a la suma de todos los Ys, o sea, la cantidad de éxitos. Entonces, en la muestra está perfecto también. Recuerde que ese es el número de éxitos, ¿no? Perfecto. En nuestro ejemplo que las mujeres se declararon felices. De teta, ¿no? Listo. Entonces, ¿en qué se convierte esta integral en este caso?
Pues es una integral muy estándar, es una integral donde usted tiene que, el espacio de parámetros va de 0 a 1, es una integral simple, entonces no hay lío. De una Bernoulli, ¿no? Porque recuerde que la distribución muestral es una Bernoulli, estoy trabajando con datos binarios. Si trabajamos con datos de conteo, por ejemplo, en el caso Poisson será una Poisson, bueno, o una binomial negativa, o bueno, dependiendo de la distribución muestral que tengamos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, bueno, teta a la y asterisco por 1 menos teta a la 1 menos y asterisco. Y todo por, si usted no quiere poner asterisco, sino, no sé, un subcero o alguna cosa así también está perfecto. El asterisco es simplemente para decir que es una nueva observación. Listo. Ahora, por la distribución posterior. Ah, la distribución posterior es una beta. Bueno, entonces aquí la beta la tengo que escribir completica. Aquí no estoy usando ni proporcional ni nada, aquí toca escribirla toda. Entonces sería, la distribución posterior sería, vamos a ver si me acuerdo cómo es la densidad de una beta. La densidad de una beta es, bueno, una constante que depende de las funciones gamma y demás. Entonces va a ser teta a la alfa menos 1, o sea, a la a más s menos 1, teta a la a más s menos 1. Ya ahorita escribo la constante, por 1 menos teta a la b más n menos s, o sea, los fracasos, menos 1 y todo de teta. Muy bien, ahora me falta la constante, ¿no? Bueno, la constante aquí son un montón de funciones gamma, entonces aquí sería gamma de alfa, o sea, gamma de a más s. Aquí sería gamma de beta, o sea, de b más n menos s. Y aquí sería gamma de la suma de alfa más beta. Entonces se cancelan las s, entonces sería a más b más n. Esta es la distribución beta, ¿no? Yo sé que al principio cuando uno no está acostumbrado con la beta, la gamma y eso, pues como que cuesta un poquito de trabajo, pero ya se va a dar cuenta que a medida que vayamos trabajando, pues usted se va a volver muy familiarizado con todas las distribuciones, la gama inversa, bla, 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 bla. Aquí Manuel me hace una observación que si no falta la constante de la binomial. Buen punto, pero mira Manuel que yo no estoy tratando de hacer la distribución predictiva de la suma, sino estoy tratando de hacer la distribución predictiva de un 0 o un 1, de un 0 o un 1. Buena observación, si alguien estuviera tratando de hacer la distribución predictiva de la suma, ahí sí, Manuel, tendríamos que meter la binomial, no la Bernoulli. Entonces, yo únicamente estoy tratando de hacer la distribución predictiva de la Bernoulli, de un 0 o un 1, de un éxito o de un fracaso. Si alguien quiere hacer la distribución predictiva de un número de éxitos futuro, digamos de m éxitos al futuro, ahí sí, métale la binomial. Perfecto, muy buena observación. Entonces, súper, ya estamos todos en forma. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es la integral. Entonces esa integral, la verdad es que es una integral sencilla porque depende del kernel, depende del núcleo de una beta. Entonces veámosla. Voy a sacar las constantes. Y voy a factorizar y voy a asociar los términos por dentro. Entonces, bueno, saco la constante, entonces me quedaría gamma de a más b más n. Esto parece una plana sobre gamma de a más s. Y aquí me va a quedar gamma de b más n menos s. Y aquí entonces por dentro de la integral me va a quedar integral de 0 a 1 de teta a la, entonces asocio todo lo que tiene teta, ¿no? Entonces teta aquí, teta por acá. Entonces me va a quedar, ok, me va a quedar, a ver si lo logro, a más s más y asterisco menos 1. Si me equivoco en el álgebra, no duden en decírmelo, por favor. Y 1 menos teta a la b más n menos s más 1 menos y asterisco menos 1, ¿no? Y todo de teta. Entonces, claro, estoy juntando todos los términos. Aquí estaba juntando este con este. Entonces, sí, b más n menos s más 1 menos y asterisco menos 1. Perfecto. Entonces,
ya en este punto, si usted quiere hacer el álgebra un poquito más sencilla, entonces nada, hagamos la probabilidad de obtener un éxito a futuro. O sea, hagamos el cálculo cuando y es un 1. Claro, porque la y únicamente puede asumir dos valores, o 0 o 1, ¿no? Entonces ahora lo que quiero hacer es, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la probabilidad a futuro? ¿Cuál es la probabilidad predictiva de obtener un éxito? Entonces, bueno, la probabilidad predictiva de obtener un éxito, dado lo que ya observé, dado bueno, la y o la s o como quiera escribirlo, es igual a, pues bueno, lo único que tengo que es reemplazar, ¿no? Entonces, bueno, esa constante me va a quedar igualita, la constante de, bueno, a más b más n, abajo me va a quedar, pues bueno, a más s, y aquí me va a quedar a b más n menos s, no hay nada raro. Ajá, esto es una a, no parece una a, súper. Y aquí la integral, entonces me va a quedar integral de 0 a 1, entonces me va a quedar teta a la, bueno, me va a quedar a más s a la 1 menos 1, o sea, a la a más s. Entonces lo voy a escribir así, a más s más 1 menos 1. Y lo escribo así para que usted se dé cuenta que es el kernel de una beta, ¿no? Y 1 menos teta a la, bueno, b más n menos s a la, bueno, a ese sí se puede cancelar menos 1, ¿no? 1 menos 1 da 0, entonces ahí está. Y claro, esta integral es muy sencilla porque pues, básicamente uno no tiene que pensar, ¿no? Todo esto que está aquí es básicamente el kernel, el núcleo de una distribución beta donde el primer parámetro de forma es a más s más 1 y el segundo parámetro de forma es b más n menos s. Y entonces, pues, muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque usted sabe que entonces, usted sabe que la integral de una beta le tiene que dar 1, ¿no? Usted sabe que entonces esa integral le va a quedar igual a, entonces permítame, continúo aquí debajito. Esto le va a quedar igual, bueno, esta constante sigue igual, esto es una plana, entonces esto le va a quedar a más b más n, y aquí esto le va a quedar a más s, o sea, aquí esto simplemente estoy haciendo la plana de la constante. Listo, muy bien. Y bueno, y este kernel, pues la integral del kernel es el inverso de la constante de normalización, ¿no? El inverso de la constante de normalización. Bueno, el inverso de constante de normalización de la beta, pues me va a quedar arriba, pues gamma de a más s más 1 por gamma de beta, o sea, de b más n menos s, y abajo gamma de la suma. Entonces se cancelan las s, entonces me va a quedar a más b más n más 1. Y en este punto tengo que decir, ¿alguien no entiende el truquito del kernel? Es decir, ¿alguien está perdido? ¿Por qué me da el inverso de la constante de normalización? Para todos es claro por qué la integral del kernel de la beta me da el inverso de la constante de normalización de una distribución beta. ¿O alguien necesita una explicación adicional en ese sentido? Porque aquí ya casi que terminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, mire, esto se cancela con esto, ¿no? Y aquí usted tiene que aplicar un truquito de la distribución gamma. Se los escribo aquí. Gamma, gamma de, no sé, z más 1 es igual a z gamma de z. Ese es el truquito esa es una propiedad de la distribución gamma. Yo de la distribución gamma me sé dos propiedades de memoria, esta y la del factorial, ¿no? Gamma de un número entero es n-1 factorial. Esas son las dos propiedades de la gamma que yo me sé. Y hay infinitas más, ¿no? Eso es un chorrero de propiedades grande. Que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿no?
¿Por qué? Porque entonces, básicamente, esto me va a quedar, este gamma de A más S más 1, pues es simplemente A más S, gamma de A más S. Y aquí abajo me va a quedar, alguien se les bloqueó el micrófono, A más B más N por gamma de A más B más N. Simplemente aplicando el truquito de la distribución gamma. Y ya con eso, pues todo termina, porque entonces esta gama se va con esta gama, esta otra gama se va con esta otra gama. Entonces me queda aquí que esto es igual a A más S, y abajo me queda A más B más N. Y simplemente para confirmar que todo lo hicimos bien, quiero ver el resultado en mis notas de clase. Por aquí está. Aquí está. La distribución predictiva posterior es A más S, A más B más N. Es decir, a futuro, dado que ya observé un conjunto de datos, dado que ya tengo información sobre el fenómeno que estoy estudiando, la probabilidad a posteriori de tener un éxito, es decir, de observar a una mujer feliz, es A más S. Claro, mire que esto depende depende del número de éxitos que observé, porque recuerde que la información que me da Y está contenida en S, ¿no? En el estadístico suficiente. Y sobre A más B más N. Recuerde que N es el tamaño de la muestra. O sea que modifiqué totalmente mmm, mi instinto a priori de lo que era una probabilidad de éxito, ¿no? Listo. Ahora, otra cosa. Mire que la distribución predictiva posterior no depende de teta. No depende de teta. Depende de lo que usted observó. O sea, depende de los datos. Eso es muy importante porque entonces, ¿qué quiere decir? Es algo obvio, pero ¿qué quiere decir esto? Que la data me está dando información relevante acerca de la estructura probabilística de una nueva observación. Si eso no fuera así, esto no dependería de ese, ni dependería del tamaño de la muestra, ni nada de eso. Entonces, eso es algo muy relevante. Es muy relevante porque entonces lo que estoy diciendo es que al hacer un proceso de observación en el mundo, ese proceso me está dando información acerca de una observación futura, de una observación que no observé, que quiera yo predecir, que yo quiera imputar. Es eso. Entonces, nada, aquí lo hice con el 1. Pues obviamente la del 0, usted podría hacer toda la integral nuevamente si quiere, o simplemente hacer 1 menos esto, ¿no? Entonces no es necesario ponernos a hacer, pues porque es casi que perder tiempo en el sentido que pues el procedimiento es el mismo, solamente que reemplaza el ya asterisco por 0, o simplemente coge 1 menos lo que nos dio esto. Y ya. Entonces, listo, esta es la distribución predictiva posterior. Y la distribución predictiva posterior, digamos que la vamos a hacer en todos los casos. ¿Por qué? Porque es que la distribución predictiva posterior nos va a servir para, bueno, hacer predicciones y para chequear la bondad de ajuste del modelo. Lo vamos a ver después. Aquí tengo un comentario en el chat. Me pregunta Manuel que si esta distribución predictiva posterior está relacionada de alguna manera con el algoritmo de EM, con el algoritmo de Expectation Maximization. Bueno, en principio voy a decir que no, porque de alguna forma el propósito es diferente. El propósito del EM es totalmente diferente de esta distribución predictiva posterior. Puede que en algunos casos particulares haya una conexión interna después de hacer el álgebra a la hora de desarrollar cada uno de los pasos del algoritmo, sobre todo en los pasos eh, um, de expectation, pero digamos que en principio voy a decir que no. Ahora, nosotros
Bueno, la verdad no sé si nos dé tiempo para utilizar este algoritmo después cuando estemos haciendo un par de procesos de estimación, porque vamos a usar básicamente métodos de simulación de Monte Carlo. Pero podremos explorar eso un poco en el futuro, pero mi respuesta inicial es no. Bueno, listo, nos hacía falta eso. Profe, una preguntita ahí. Sí. ¿Me puede repetir, porfa, por qué estamos utilizando de distribución muestral la Bernoulli y no binomial? Oh, ok, perfecto. Es una buena observación. La razón por la cual estoy utilizando aquí una Bernoulli, y supongo que el comentario hace referencia a esta parte, aquí lo voy a poner acá. Aquí estamos poniendo una Bernoulli. Porque yo estoy haciendo la distribución predictiva posterior de un éxito o un fracaso. Es decir, yo estoy caracterizando la estructura probabilística, ya bien sea de un 0 o bien sea de un 1. Es decir, eso es lo que estoy haciendo únicamente. Estoy caracterizando predictivamente el proceso estocástico de un 0 o de un 1, de un éxito o de un fracaso. Punto. Por eso es que aquí me toca poner una Bernoulli. Ahora, lo que veníamos diciendo es que si alguien, en lugar de hacer la predictiva posterior de un 0 o un 1, quiere hacer la predictiva posterior de una suma de ceros o unos, es decir, la distribución predictiva posterior del número, de un número futuro de éxitos, en ese caso, ahí sí, clávele la binomial. En ese caso, ahí sí, clávele la binomial. Y si lo hace así, lo que va a suceder es que la distribución predictiva posterior le va a dar nuevamente binomial, pero con parámetros m, digamos, donde m es el número de éxitos, donde es el número de experimentos de Bernoulli futuros, y p, donde quién es p, es este. Entonces, si alguien en lugar de un éxito o un fracaso quiere una suma de éxitos o de fracasos, es decir, un número de éxitos a futuro, lo puede hacer y ahí tiene que clavarles una binomial, no una Bernoulli, con todas las constantes y todo, con el combinatorio y todo. Cuando lo haga, la respuesta va a ser nuevamente a futuro una binomial con parámetros m, donde m es el número de experimentos de Bernoulli a futuro, y digamos teta asterisco, donde ¿quién es teta asterisco? Es este. A más S más B menos C. A más S sobre A más B más C. Listo. Esa es la razón, esa es la razón. Ahora, la verdad sea dicha, esta integral es fácil de hacer para modelos simples como este, como el beta binomial. Para modelos mucho más elaborados, hacer esto a mano no tiene ni pies ni cabeza, entonces vamos a usar algoritmos. Entonces, digamos que vamos en esa dirección. Si alguien no tiene alguna otra pregunta, entonces estamos apenas para arrancar nuestro estudio del modelo para datos de conteo. Súper. Entonces, vamos a arrancar. Si alguien tiene alguna duda nuevamente de por qué se pone ahí la Bernoulli y no la binomial, denle un poco de tiempo y piensen un momento. Si no, podemos volverlo a discutir después, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a arrancar con el modelo Poisson. El modelo Poisson. Entonces, esta primera parte a mí del curso, ya hicimos un primer ejemplo con el modelo beta binomial, es un ejemplo muy sencillo, uniparamétrico, en fin, datos de binarios, no hay nada más simple que eso. A mí me gusta mucho este trabajo con estos primeros dos modelos, porque si uno entiende bien la filosofía, si uno entiende bien como la mecánica de lo que hay que hacer en estos dos casitos, en el beta binomial y en el gamma Poisson, ya después todo va a ser lo mismo, solamente que, pues sí, los cálculos se complican y la implementación computacional es diferente porque toca utilizar Monte Carlo, pero es lo mismo. En el fondo todo es lo mismo. Saque la posterior y saque la predictiva posterior, y si vamos a hacer pruebas de hipótesis, saque los factores de Bayes, y si vamos a hacer intervalos de confianza, saque los percentiles. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, este otro ejemplo a mí me gusta muchísimo
porque es un ejemplo sencillo, con datos muy, digamos, comunes y corrientes, que nos van a seguir afianzando cómo es la filosofía bayesiana en los procesos de inferencia. Entonces vamos a arrancar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con variables de conteo. Vamos a trabajar con variables de conteo. Es decir, ya no, perdón, creo que por algún motivo, permítame un segundo. Por algún segundo se dañó mi visualización de esto. Permítame un segundo, por favor. No sé qué estoy haciendo. A ver. No. Creo que algo pasó. Qué pena con ustedes interrumpir la clase así, pero por algún motivo se me dañó esto. A ver. Ajá, por fin. Casi que no. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a empezar a trabajar con variables de conteo. Es decir, ya no vamos a trabajar con ceros y con unos, vamos a trabajar con variables cuantitativas que reflejen algún proceso o algún mecanismo de conteo en cualquier sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir básicamente que las variables con las que vamos a trabajar ya admiten valores un poquito más generales a lo que ya veníamos trabajando. Entonces, vamos a trabajar con datos de conteo. Y entonces, para datos de conteo, la muestra, el estudio observacional con el que vamos a trabajar, tiene como datos valores que pertenecen a los números enteros no negativos. Entonces, eso 0, o 1, o 2, bla, 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 bla. Listo. Ya no ceros y unos, sino ya pues datos de conteo. Perfecto. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que la manera más natural de representar esos datos de conteo es por medio de la distribución Poisson. Ese es el mecanismo aleatorio por excelencia cuando uno tiene este tipo de variables. Pero esa distribución muestral es demasiado restrictiva, ¿no? Es demasiado restrictiva. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando usted está trabajando con un modelo Poisson, usted sabe que hay una relación de media varianza muy particular. Y es que tanto la media como el valor esperado de las observaciones, obviamente condicional en teta, siempre me va a dar teta, me van a dar lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que, que la relación tendencia-dispersión siempre es igual a 1. Siempre es igual a 1. Lo cual es absolutamente restrictivo porque pues, no necesariamente la varianza de los datos tiene que ser igual al valor esperado, ¿no? Puede que sea mayor, puede que sea menor, por lo general es mayor. Entonces, digamos que este es un paso inicial, pues. Aquí yo les doy un consejo. Yo en mi vida profesional, en la investigación, en la consultoría y todo, yo siempre empiezo con el modelo más fácil. El modelo más fácil de datos de conteo es este, el Poisson. Sí, yo ajusto el modelo, la bondad de ajuste del modelo se ve bien, las predicciones se ven bien, la calidad predictiva es aceptable. O sea, si el modelo me funciona para lo que lo quiero, listo, me quedo con el modelo Poisson y no me pongo a explorar nada más. Alguien me puede decir, sí, Juan, pero es que esa distribución es restrictiva. Sí, pero mire que para este caso particular está perfecta. Ahora, si por algún motivo la calidad predictiva es malísima o la bondad de ajuste es malísima o digamos que efectivamente los datos muestran
que hay un proceso de sobredispersión o de subdispersión. Es decir, hay un proceso donde la relación media varianza no es 1. Entonces, ahí sí cambio de modelo. Ahí sí me voy a algo más difícil. Ahí sí me voy a una distribución binomial negativa o me voy a una distribución Poisson con sobre o subdispersión. Ahí sí me pongo a sacar más herramientas de la caja, pues. Pero mientras tanto, no. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo porque, bueno, a pesar de que es un modelo restrictivo, a pesar de que es un modelo que tiene, digamos, ese problemita de la media y la varianza, pues es un muy buen paso inicial para arrancar a trabajar con datos de conteo. Y funciona en muchos escenarios. Entonces, no piense que el modelo, digamos, a pesar de las restricciones, no sirve. Entonces, por parsimonia, mi consejo en su vida profesional es arranque siempre con lo más fácil. Si lo más fácil no le funciona, es si empiécele a sumar de a poquitos. No vaya a cometer el error que yo cometí muchas veces y es arrancar con una bomba atómica que al final termina dando como un poquitico mejor que el modelo más fácil, pero tremendamente más difícil de hacer computacional y matemáticamente. Entonces, ese es mi consejo. Arranque siempre con lo más fácil. Eh, si lo más fácil es, por ejemplo, en un escenario de muestreo, hacer un diseño MAS, hágalo. Si lo más fácil en un escenario de regresión es un modelo de regresión lineal simple, hágale. Ya si usted ve que por algún motivo necesita meterle, no sé, pesos a las observaciones o necesita meter una estructura de correlación o algo así, pues hágalo. Pero mientras tanto no, siempre lo más fácil primero. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el modelo Poisson para modelar esos datos. Entonces, dado una tasa de observación, dado una tasa esperada del número de eventos en una ventana de tiempo o de espacio, esos datos los vamos a modelar con la distribución Poisson. Y para teta, pues tenemos que poner una distribución previa. Entonces aquí usted ya sabe que en la distribución previa pues usted puede poner cualquier cosa. En realidad es cualquier distribución probabilística que le sirva a usted para describir su estado de información acerca de teta. La única cosa ahora importante es que usted sabe que teta pertenece, bueno, al espacio de parámetros teta, pero entonces ese espacio de parámetros es un intervalo infinito, ¿no? Va de 0 a infinito, es un intervalo no acotado. Es decir, es el conjunto de todos los valores mayores que 0. Entonces ya, por ejemplo, una distribución beta no le sirve, ¿no? Pues porque usted sabe que la beta está acotada para 0 y 1. Entonces, eh, digamos que la estructura probabilística a priori que usted va a utilizar para teta tiene que ajustarse al rango, al dominio del espacio que le señala el espacio de parámetros. ¿Cuáles distribuciones probabilísticas existen entre 0 e infinito? Pues infinitas, ¿no? Ahí sí hay muchas opciones. Pero usted ya sabe cuál es el truquito. El truquito es escoger una previa que sea conjugada para la Poisson, no porque toque, no es que toque utilizar algo conjugado, no. Si usted no quiere usar algo conjugado, pues no lo haga. Solamente que la ventaja de usar algo conjugado es que la posterior va a ser más fácil de trabajar. Cuando nosotros veamos cadenas de Markov, pues ahí usted puede poner lo que quiera y simplemente le toca hacer un algoritmo para poder explorar la distribución posterior, pero pues bueno, ya hoy en día eso no debe ser ningún problema, pues porque ya tenemos los computadores. Bueno, entonces a, vamos a arrancar de una a sacar la posterior. Entonces, ya tenemos el modelo, el modelo, digamos el modelo general. El modelo general usted ya sabe cuál es, ¿no? Es un modelo donde todas las observaciones dado teta son condicionalmente independientes, obviamente asumiendo la intercambiabilidad de una distribución Poisson. Y ahora entonces, teta pues tiene una distribución previa. Pues ya vamos a ver ahorita que la distribución previa conjugada es la gamma, pero bueno, ahorita la vemos. Entonces, ¿cuál es la posterior? Entonces vamos a arrancar por ahí.
Entonces, a mí estos cálculos me gusta hacerlos mucho, sobre todo al principio, porque le da a uno como cancha, ¿no? Le da a uno como cancha de lo que tiene que hacer siempre. Igual, así trabaja con un modelo de 1000 parámetros, esta posterior la tiene que calcular de alguna forma. Entonces, bueno, la posterior va a ser, entonces, P de teta dado mi conjunto de observaciones. Recuerde que la Y negrilla hace referencia a mi base de datos, ¿no? La Y negrilla es el vector que contiene todas las observaciones desde la primera hasta la N en el proceso de observación. Entonces, ¿a qué es igual eso? Pues nuestro mantra, ¿no? Eso es proporcional a la distribución conjunta, a la distribución muestral conjunta, o sea, la distribución de Y dado teta, por P de teta. Aquí voy a hacer el cálculo en general, pues porque el P de teta todavía no lo hemos especificado, pero pues bueno, no importa. Ah, bueno, entonces, ¿quién es P de Y dado teta? Aquí es cuando usted se acuerda de Fisher, porque pues Fisher también trabajaba con la distribución conjunta de los datos, solamente que no incluía la previa. Entonces, básicamente lo que tenemos que sacar es la verosimilitud. Esto es igual a la productoria, desde I igual 1 hasta N. Ah, ¿por qué productoria? Porque los datos son condicionalmente independientes de la Poisson. Entonces, usted ya se sabe la Poisson de memoria, estoy seguro. E a la menos teta por teta a la Y sub I sobre Y sub I factorial. Y todo por P de teta. Entonces, claro, ya lo que hemos discutido siempre, esto es una función de teta, el resto entra dentro de la constante de normalización de la distribución posterior, así que no le voy a poner cuidado, entonces únicamente me voy a quedar con lo que tiene teta y voy a simplificar tanto como sea posible. Entonces usted sabe que todas las y's pues no dependen de teta, entonces ¿a qué le va a quedar igual esto? Esto le va a quedar proporcional a, o si usted quiere escribir igual a una constante por, también está bien. A ver, ¿cómo queda bonito escrito? Queda teta a la sumatoria de los Y sub I, porque pues ahí tienen todos la misma base, desde el primero hasta el último, por E a la menos N teta. Y todo pues por la previa. Listo. Entonces, esta es la distribución posterior. Ya tenemos como una forma de la distribución posterior. Listo. Entonces, claro, pues en este punto estamos casi que a la mitad, porque pues no hemos especificado la previa, entonces no sabemos a qué es igual exactamente la posterior, pero ya tenemos como una parte analítica ya desarrollada. Profe, qué pena. Ajá, Es que me perdí ahí un poco, en- pues del segundo renglón al tercero. del segundo al tercero. Ok, Si el y sub i factorial lo tomamos como parte de la constante o... correcto. Es importante esta pregunta por lo siguiente. Esto nos va a pasar en todas las ocasiones, en todas las ocasiones. Entonces, lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Fíjense que la posterior es función de teta. Es función de teta. Aquí el argumento es teta. Aquí el argumento que estamos describiendo estocásticamente es teta. Aquí el argumento para el cual estamos describiendo su estructura probabilística es teta. El resto es constante. El resto es constante. Entonces aquí yo tengo un montón de y's. Aquí tengo un montón de y's y1 factorial, y2 factorial, y3 factorial, que sí, hacen parte del proceso de observación, pero que finalmente no dependen de teta. O sea que básicamente la función de esas y's va a ser normalizar la distribución posterior. Cuando yo digo normalizar la función posterior es, eh, van a constituir la constante que hacen que la integral de 0 a infinito de la posterior me dé 1. Porque ahora recuerde que el espacio de parámetros va de 0 a infinito, ¿no? Entonces, todas esas y's, yo sé que están ahí, pero el único propósito de esas y's es que la integral de 0 a infinito de la posterior me dé 1. No tiene ningún otro propósito. Por eso es que las saco como constantes. Por eso es que ni siquiera las tengo en cuenta. Porque en algún momento, cuando yo identifique el kernel de esta distribución, pues ya voy a identificar cuál es la constante que me hace falta.
Si alguien quiere, yo lo hice en su momento, las mantenía y al final un montón de cosas se cancelan con un montón de cosas y me queda la constante pues, que vamos a hacer, que vamos a ver ahorita cuando pongamos una previa gamma. Pero bueno, digamos que la respuesta puntual es, son constantes cuando veo esto como función de teta. Punto. Ahora, continuando con la discusión, igualito que vimos la vez pasada, claro, aquí yo tengo una distribución conjunta de las Y's. Entonces, lo mismo, utilizando el teorema de Fisher-Neyman, que ese es el que uno ve en estadística clásica en su curso de inferencia común y corriente. Cuando uno coge el teorema de Fisher-Neyman, uno puede demostrar igual, en este caso, que la S nuevamente es un estadístico suficiente. Que la suma de las Y sub i's, que la suma del número de ocurrencias, porque ya estos son conteos, ¿no? Es un estadístico suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que toda la información del vector de datos para aprender acerca de teta está contenido en la suma. Es decir, todo lo que el vector de datos me tenga que decir acerca de teta está contenido en la suma. Punto. Si usted quiere hacer la demostración formal, que obviamente se la voy a pedir en algún momento, lo hace a través del teorema de Fisher-Neyman. Pero no voy en esa dirección porque eso es del curso de inferencia clásica. Bueno, entonces, ya tenemos la posterior, chévere. Entonces ahora la pregunta natural es, bueno, ¿qué pongo de previa? ¿Cómo hago yo para expresar mi estado de conocimiento externo o previo al conjunto de datos? Entonces el truquito de siempre. El truquito es, elija algo que sea conveniente computacionalmente para que no sufra. Entonces ese algo es la distribución gamma. Entonces ahora, ese es el modelo gamma-Poisson. Entonces vamos a ir en esa dirección. Entonces el modelo gamma-Poisson es el modelo donde, pues bueno, ya la distribución muestral usted la conoce. La distribución muestral para usted es ya muy sencilla. Un modelo donde, bueno, dado teta, todo esto es condicionalmente independiente, idénticamente distribuido Poisson. Pero entonces se llama gamma Poisson porque la familia gamma es una muy buena previa para que la posterior me quede bonita. Y entonces la gamma, usted sabe que depende de un parámetro de forma, que es A, y de un parámetro de razón, que es B. Recuerde que en R, el A es el que le aparece como shape, y el B es el que le aparece como rate, ¿no? Oh. Y también en R a veces aparece uno que se llama scale, pero ese scale es exactamente 1 sobre B. Es decir, es el inverso de B. Entonces, a mí me gusta parametrizarlo en términos de A y B. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la gama con la que vamos a trabajar, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la previa, o sea, P de teta, va a ser igual a, usted no se tiene que saber la gama de memoria, es, bueno, beta a la alfa sobre gamma de alfa por teta a la alfa menos 1 por E a la menos B por teta. Para teta mayor que 0. Claro, la distribución gamma está restringida únicamente a los números positivos. Entonces, perfecto. Ya aquí la beta no tendría sentido. Una normal, bueno, depende de los parámetros de la normal, pero inicialmente voy a decir que tampoco, porque es que la normal tiene soporte de menos infinito a infinito. Entonces, no. Una T menos, en fin. Entonces, una distribución conveniente para representar nuestra previa es esta, la gamma. Juan Camilo, ¿me tengo que saber de memoria la gamma? No, ya se va a dar cuenta después que se las termina. Al final, en la mitad de este curso usted ya se va a saber de memoria todas. La gamma inversa, la Wishart, la Dirichlet, la beta, la exponencial, la normal, todas se las va a saber de memoria tanto que las va a escribir. Entonces, bueno, ahí está la gamma. Y pues si usted se da cuenta, esto le queda bonito, le queda conjugado, porque entonces la posterior, escribámosla.
Tengo que escribir bien. Porque entonces la posterior, ¿a qué le va a quedar igual? Pues la posterior le va a quedar, bueno, P de Y, de teta dado Y, su vector de observaciones, va a ser proporcional a, bueno, lo que ya habíamos escrito, ¿no? Habíamos escrito, ahora sí me acuerdo bien, habíamos escrito teta a la S. Ahora se me olvidó que habíamos escrito. Habíamos escrito teta a la S por E a la menos N teta. Teta a la S por E a la menos N teta por la previa, ¿no? Por P de teta. Pero es que la previa es B, B a la A sobre gamma de A, bueno, estoy haciendo una plana, teta a la A menos 1 por E a la menos B de teta. Y claro, usted ya se dio cuenta que está pasando, ¿no? Le va a quedar cerradito, le va a quedar bonito. Entonces, varias cosas. Primero, pues usted sabe que B a la A sobre gamma de A, pues sí, chévere y todo, pero esto es una constante. Si yo pienso en esta función como función de teta, entonces esto es proporcional a teta a la A más S menos 1 por E a la menos B más N teta. Y entonces esto es muy bonito porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la distribución posterior, si usted aquí en lugar de Y quiere escribir S, perfecto, ¿no? Porque recuerde que ese es el estadístico suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución posterior, entonces, lo voy a escribir aquí. Entonces, teta dado S o dado Y, como usted lo quiere escribir, es lo mismo, tiene distribución a posteriori, obvio, gamma, donde los parámetros son ¿cuáles? Donde los parámetros son A más S. Entonces, mire, ya ya tengo aquí el parámetro de forma, y B más N. Ese sería el parámetro de escala. ¿Y por qué lo sé? Pues lo sé porque todo esto que está aquí por dentro, todo esto que está aquí por dentro, es exactamente el kernel de una gama. Entonces yo ya sé que la constante, que debería ir aquí es la constante que normaliza una gama. ¿Por qué? Porque mire cómo es mire el kernel de la gama. El kernel de la gama es algo a la a menos 1 por E a la menos B por ese algo. Es exactamente lo que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo bonito de todo esto? Mire que usted arrancó con una previa, mire que usted arrancó con un estado de conocimiento que era gamma A más B, perdón, AB, y terminó con una posterior otra vez gamma, pero ahora en lugar de A, usted lo actualizó, porque el teorema de Bayes lo que dice es cómo actualizar su estado de conocimiento acerca de teta. Entonces usted lo actualizó y ahora le queda A más S, o sea, A más la suma de todos los conteos, y B más N, B más el tamaño de la muestra. Obvio, si usted en lugar de S quiere escribirlo como NY barra, pues también, ¿no? Es lo mismo. Súper. Entonces, esta es la distribución posterior. O sea que la familia gamma es una familia de distribuciones conjugada para la distribución Poisson. Porque de la previa, gamma termina nuevamente en una gama. Juan Camilo, ¿me toca utilizar una gama siempre que trabaje con datos de conteo? No. Solamente que si no utiliza una gama y en lugar de la gama utilizar usted una chi cuadrada o alguna cosa así. Bueno, la chi cuadrada es un caso particular de la gama. Si usted trabajara con una eh, um, inversa gaussiana, por ejemplo, que tiene soporte positivo, o con una log normal o bueno, alguna cosa así, pues no le va a quedar cerrada, no le va a quedar una distribución probabilística conocida. Entonces, pues bueno, ese es el truquito ahí. Entonces, bueno, ya hicimos lo más difícil, esta es la parte más difícil del modelo gamma pasó. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita después de este mini break es volver a repetir todo lo que ya hicimos con el modelo beta binomial, y es que la distribución predictiva posterior
que la media posterior y, en fin, como todo lo que ya hicimos con el modelo beta binomial. Entonces, tomémonos 7 minuticos de break y ya nos vemos. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que cuando yo tengo datos de conteo con distribución Poisson y elijo una previa gamma, el resultado, la posterior, nuevamente es gamma, pero entonces ahora, ya en lugar de tener una gamma A, B, como arranqué en la previa, voy a tener una distribución gamma A más S y B más N. Algo que no hice y yo creo que es chévere, a mí me encanta hacerlo, es el DAC, ¿no? Dibujémoslo aquí. El DAC, recuerde que es el grafo no dirigido acíclico para poder representar el modelo. Entonces, a mí me gusta, ahí uno puede ver las jerarquías. Recuerden entonces que antes de hacer el proceso de observación, las Y's son nodos aleatorios, son observaciones aleatorias antes de observar la data, que tienen distribución Poisson. Entonces, aquí pongo Poise. Y cada uno de esos datos depende o proviene, depende de otro nodo aleatorio, que es θ, que tiene distribución gamma. Esto de las distribuciones no es necesario ponerlo. Y a su vez, el θ depende de dos cantidades fijas conocidas, que son los hiperparámetros, que son el A y el B. Este sería el DAC en este sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para poder generar un dato, usted lo primero que tiene que hacer es generar un θ y con ese θ generar la Y. Entonces, así está. O sea, la estructura jerárquica del modelo. Entonces, ¿ahora qué vamos? Entonces, listo, ya tengo la posterior. Es nuevamente gamma. Entonces, algo bonito, recuerde de haber utilizado una distribución conjugada. Pues recuerden entonces que tenemos una distribución gamma como distribución conjugada para la Poisson. Es que la estimación puntual mediante el promedio me resulta un promedio ponderado. Entonces, veámoslo. Eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, haciendo una estimación puntual mediante el promedio posterior, o la media posterior, me queda nuevamente un promedio ponderado. ¿Cuál promedio ponderado? Pues veámoslo. Yo siempre lo derivo, nunca me acuerdo de memoria. Entonces, a posteriori, si yo fuera a estimar puntualmente θ por medio del promedio, por medio de la media, Juan Camilo lo podría hacer por medio de la mediana, sí, de la moda, sí, pero si lo fuera a hacer por medio de la media, bueno, después hablamos de las funciones de pérdida. ¿A qué sería igual esto? Entonces usted sabe que la media de una gamma, bueno, si usted no lo recuerda, no pasa nada, usted lo puede buscar, de hecho vamos a hacerlo en este momento. Vamos a poner gamma distribution. A ver, vemos todas las características de una gamma, distribución gamma. La fuente en inglés usualmente tiene un poquito más de info. Entonces, vamos a ver la media de una distribución gamma. Listo. Entonces, en una gamma, yo la puedo parametrizar en términos de la escala o de la razón. Lo estamos haciendo con la razón. Aquí está beta a la alfa sobre gamma de alfa, x a la alfa menos 1 de la menos beta x. O sea que la media es alfa sobre beta. Alfa sobre beta. Perfecto. Entonces, la media posterior es alfa sobre beta. Obviamente, el alfa sobre beta de la posterior, ¿no? Sería alfa, o sea, A más S, sobre beta, B más N. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que esto lo puedo escribir como, vamos a hacer aquí el mismo truquito que hicimos la vez pasada, A sobre B más N, y esto es lo mismo que más S sobre B más N. Entonces aquí tengo que hacer el truquito para que me salgan los pesos bien. Entonces esto me va a quedar igual a... Entonces aquí tengo que multiplicar y dividir por B, si no estoy mal. Entonces esto me va a quedar A sobre B. Entonces aquí B más N nuevamente. O sea que multipliqué y dividí por B. O sea, no hice nada. Más, y en el otro lado hago exactamente lo mismo. B más N, pues por S. Entonces aquí tengo que multiplicar y dividir por N para que todo me quede, para que todo me cuadre. Listo. Entonces ahí está.
Entonces, mire, ¿qué quiere decir esto? Que la estimación puntual de teta por medio de el valor esperado es un promedio ponderado entre la media a priori, este es E de teta a priori, A sobre B, porque recuerde que teta tiene distribución gamma AB, ¿no? Y el valor esperado de una gamma AB es lo mismo que A sobre B. Y la media muestral, ¿no? S sobre N, pues es Y barra, ¿no? Que es el estimador máximo verosímil de teta. Recuerde que el teta estimado máximo verosímil, maximum likelihood estimator, o estimation, si usted quiere, es igual a Y barra. Entonces, bueno, y ahí usted tiene los pesos, ¿no? Este es el peso correspondiente a... Este es el peso correspondiente a la previa, y este, pues que sería 1 menos menos ese otro, menos W, sería el peso correspondiente a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Mire que sí, llévelo a los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un conjunto de datos muy masivo, si usted tiene un conjunto de datos con, no sé, 1000 datos, 1.000.000 de datos, lo que sea, esta fracción, este W, tiende a cero, ¿no? Tiende a cero. O sea, si la n tiende a infinito, o sea, si la n se hace bien grande, y si usted tiene un conjunto de datos masivos, entonces el E de la media posterior, el estimador puntual de teta a posteriori, pues va a ser muy aproximado a Y barra, o sea, el estimador puntual de máxima verosimilitud. ¿Por qué? Porque los datos están opacando el peso de la previa. Es decir, lo que más pesa van a ser los datos. ¿Por qué? Porque usted sabe que vía teorema de L'Hopital, pues esto es una forma infinito sobre infinito, o sea que le queda uno en última. Entonces, nada, es eso. Ahora, ¿qué pasa? Si usted tiene un conjunto de datos muy chiquitico, digamos de 3 observaciones, de 5 observaciones, usted igual puede hacer inferencia. Eso es una de las ventajas de ser bayesiano sobre los frecuentistas, que no necesitamos un tamaño de muestra grande para poder hacer inferencia sobre teta. Entonces, bueno, si su tamaño de muestra es pequeño, pues ahí de pronto va a pesar más su estado de información previo que el de los datos. Entonces, nada, eso. ¿Qué más le cuento? Esa es la ventaja de trabajar con modelos conjugados, que digamos uno de los estimadores puntuales es como un promedio ponderado entre lo que le dice la previa y lo que le dicen los datos. Y vamos a las notas de clase nuevamente, a ver qué me hace falta. Entonces, aquí ya hablamos de la distribución gamma-Poisson, ya hablamos de la distribución posterior, de la media posterior. Muy bien. Vamos con la interpretación de los hiperparámetros. Entonces, la interpretación de los hiperparámetros es una interpretación muy sencilla, pues, y es una interpretación bien simple, porque usted sabe que la posterior, o sea, teta dado y, es gamma. Recuerde que estamos en un caso conjugado. A más S y B más N. Entonces, aquí digamos que esto no toca hacerlo, pero pues es bonito. Y es, mire, el A, usted arrancó con una previa AB, ¿no? Usted arrancó con una previa AB. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el A, esto quiere decir que el A, usted lo actualizó a A más S. O sea, usted coge el A y le suma la cantidad, bueno, le suma los conteos, pues. Recuerde que la S es la sumatoria de todos los Ys. O sea que a priori el A, como usted lo está relacionando con la S,
a priori el A usted lo puede interpretar como la suma a priori de las observaciones que usted potencialmente pueda ver. Por eso es que aquí en las notas de clase aparece que A se puede interpretar como la suma de conteos asociados con B observaciones previas. ¿Cómo así B observaciones previas? Ah, pues claro, la B la actualizó usted a B más N. O sea, le sumó el tamaño de la muestra. O sea que el B usted lo puede interpretar como el tamaño de muestra previa. O sea que B, tamaño de muestra previo, y A, suma de esas B observaciones previas. Entonces, ahorita es una pregunta muy natural. Me dicen, bueno, Juan Camilo, listo, yo estoy en un conjunto de datos y ¿cómo hago para seleccionar el A y cómo hago para seleccionar el B? Entonces, bueno, ya ahorita con esa observación que acabamos de hacer de quién era el A y de quién era el B, de cómo lo podemos interpretar, pues ya decimos quién puede ser A y quién puede ser B en un caso aplicado. Y recuerda que uno tiene toda la libertad de jugar con el A y el B de acuerdo a su estado de información, ¿no? Usted aquí tiene muchas opciones para jugar con el A y para jugar con el B. Perfecto. Ahora, este es un ejercicio que vale la pena hacer. Y no lo voy a hacer en este momento, pues porque ya le indiqué pues cuál es la fórmula y todo eso. La distribución predictiva posterior es una distribución binomial negativa. Es una distribución binomial negativa. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Esto es un comentario bien importante y tengo que hacer énfasis en esto. La predictiva posterior, ya la fórmula general usted se la sabe. La distribución predictiva posterior es, es la distribución que me dice a mí cuál es el comportamiento probabilístico de una nueva observación o una observación que no hice, en fin, dado el conjunto de datos. Bueno, si usted quiere escribir dado S, pues bueno, también dado S, ¿no? Porque es un estadístico suficiente. Entonces recuerde aquí que esta distribución predictiva posterior es para una nueva observación, es decir, para un nuevo conteo que no pude observar yo o que voy a observar en el futuro. ¿Qué valores puede tomar la nueva observación? O puede ser o 0, o 1, o 2, o 3, o bueno, etcétera, etcétera. Es un conteo, ¿no? Listo. Ya no es éxito o fracaso, sino es un conteo. Entonces nosotros ya sabemos que pues, la predictiva posterior es básicamente pues, la integral sobre el espacio de parámetros de la distribución muestral por la distribución previa. Por la distribución posterior, perdón. Por la distribución posterior. Ah, pero es que estas ya las tenemos. ¿Cómo así que ya las tenemos? Pues claro, es que me va a quedar esto. Esto me va a quedar la integral de 0 a infinito. La integral de 0 a infinito. ¿A quién es la distribución muestral? La distribución muestral es una distribución Poisson, ¿no? Entonces me va a quedar E a la menos teta por teta a la nueva observación, a la observación futura, pues, sobre el Y factorial. Listo. E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. Perfecto. Por la posterior. Y bueno, ¿quién es la posterior? La posterior es la distribución gamma, ¿no? Entonces sería beta a la alfa. Ah, bueno, pero el beta de la posterior, ¿no? El beta de la posterior, o sea, B más N, a la alfa, o sea, a la A más S, sobre gamma de alfa, o sea, gamma de A más S, multiplicado por teta a la alfa menos 1, o sea, a la A más S menos 1, por E a la menos beta teta, o sea, por B a la B más N, teta. Listo. Ahora, hay que hacer, obviamente hay que hacer la integral, ¿no? Esta integral, pues usted la puede entender como una mezcla de distribuciones Poisson ponderadas o pesadas por una distribución gamma, ¿no?
Sí, esto es un promedio ponderado, básicamente. Es un promedio ponderado de valores Poisson por medio de pesos gamma, por medio de ponderaciones gamma. Entonces, nada, es hacer la integral. Saque las constantes, asocie lo que tenga teta, bla, 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 bla. Y ahí la parte difícil, entre comillas, es asociar los términos al final, como poner ahí asociar los términos para que quede la forma bonita, digamos, aritméticamente. Entonces, mire, cuando usted hace todo eso, entonces aquí yo le dejo, eso le queda como ejercicio, eso sí, es hacer una integral. Esto es cálculo 1, pues. Bueno, 2. En el 1 son límites. Es bonito hacerlo, es bueno hacer ese cálculo. Le va a quedar que la distribución predictiva posterior es esta. ¡Pum! Aquí se la dejo. Entonces, haga la integral. Es bueno hacerla, es bueno hacerla. Aquí tengo un comentario en el chat, ya lo vamos a leer. Y entonces, esta distribución es una distribución binomial negativa. Entonces, este es uno de los poquitos casos en estadística bayesiana, además del beta binomial, además del normal, además de este gamma Poisson, donde la distribución predictiva posterior le da algo cerrado, bonito, conocido, que es una distribución binomial negativa. O sea que si usted quiere caracterizar el futuro o una predicción en términos probabilísticos, pues nada, ya sabe que es binomial negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir de todo, porque puede hacer una estimación puntual de una predicción a futuro, claro, por medio del valor esperado de esta distribución. ¿Puedo hacer un intervalo de credibilidad para una observación futura? Claro, por medio de los percentiles de esta distribución. ¿Puedo calcular la probabilidad a futuro de lo que yo quiera? Claro, pues usted sabe la distribución acumulada de la distribución binomial negativa. Es que eso es lo bonito de ser bayesiano, que uno puede calcular en términos probabilísticos todo lo que uno quiera. Intervalos de credibilidad, sí, pues con los percentiles ya sabemos cómo. Estimación puntual, bueno, el valor esperado, la media, la mediana, la moda, lo que usted quiera. Calcular una probabilidad, sí. Muy bien. Ahora, aquí en el chat tengo un comentario. Me dicen, Manuel me dice, ¿qué debería hacer yo si quisiera la predictiva posterior de un conjunto de datos de Y? ¿Cómo lo haría? Entonces, digamos que aquí la respuesta va en dos sentidos. Hay una que puedo explicar ya, otra que no. La que no está basada en simulación. Vamos a ver simulación en un par de clases, entonces me voy a reservar esa explicación al respecto. Si alguien quisiera trabajar con un conjunto de datos de Yes en lugar de una sola Y a futuro, lo único que tiene que recordar, esto está escrito por acá, es que cuando uno tiene cuando uno tiene observaciones condicionalmente independientes, bueno, dado teta, lo que yo podría es modelar a futuro la suma de esas observaciones. ¿Y cómo lo hago? A través de una Poisson n teta, a través de una Poisson n teta. Entonces, si alguien quiere sacar la predictiva posterior de S del estadístico suficiente, entonces ya en lugar de clavarle aquí una Poisson con parámetro teta, tendría yo que hacer la integral con una Poisson de parámetro m teta, donde m es el número de observaciones futuras. Bueno, por un lado va así. Si alguien quiere hacer, predecir, imputar sumas a futuro, lo puede hacer con la distribución Poisson m teta, y lo único que tiene que hacer aquí es reemplazar la teta por m teta, donde m es el número de observaciones a futuro. Muy bien. Siguiente observación. Yo quisiera hacerla
estructura probabilística completa de M observaciones a futuro sin necesidad de hacer la suma, ¿no? Sin necesidad de hacer la suma. Entonces, bajo la independencia condicional, serían básicamente la productoria de estas distribuciones binomiales negativas. Obviamente, lo único que tocaría poner es y sub i, digamos, y sub i asterisco. Y la verdad, esa productoria manejarla es cansona algebraicamente, como aritméticamente es muy cansona de manejar, pues porque mire el monstruo de distribución que tiene aquí. Entonces, mi recomendación es hacerlo con simulación. Pero cuando lo hagamos con Monte Carlo, se van a dar cuenta que eso es demasiado sencillo. Entonces, la respuesta va en dos sentidos. Primero, si alguien quiere modelar la suma de m observaciones futuras, en esta integral poner una Poisson m teta, donde m es el número de observaciones futuras. Si no quiere modelar la suma, si no quiere hacerlo de manera, digamos, independiente, como tener todas las observaciones y no sintetizarlas en nada, entonces tiene que poner aquí una productoria de todo esto. Y entonces aquí poner y sub i asterisco y bla, bla, bla. Pero el tratamiento de eso es bien complicado, así que es más fácil hacerlo con simulación. Lo veremos en su momento. Bueno. ¿Qué más les digo? Algo bien chévere. Mire lo siguiente. Nosotros sabemos que la distribución predictiva de una, en este caso la distribución predictiva posterior, me da binomial negativa. ¿Listo? Ya lo sabemos. Entonces, si yo le saco el valor esperado a la binomial negativa, o sea, si estimo puntualmente una observación futura por medio del valor esperado, el promedio de una binomial negativa es lo mismo, es A sobre S sobre B más N. Usted puede después buscar la fórmula del promedio de la binomial negativa si no la tiene, no pasa nada. La puede buscar en Wikipedia si quiere. Pero ese promedio es exactamente lo mismo que el promedio a posteriori de teta. Es decir, el valor esperado de la posterior de teta coincide con el valor esperado de una observación futura. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, digamos que la interpretación es diferente porque en una estoy interpretando el objeto predictivo, el objeto diferencial, perdón, y en otra estoy estimando un objeto predictivo. Sí, yo sé, en un caso estoy estimando el parámetro de la población que produce los datos y en el otro estoy prediciendo un dato y la cantidad mediante la cual estoy haciendo la estimación puntual es la misma. Sí, eso no tiene ningún lío. La diferencia radica en la incertidumbre de las estimaciones. La varianza posteriori de la gama, usted la ve aquí, pues bueno, es simplemente coja la varianza de una gama, ¿no? Mírela aquí, la varianza de una gama es alfa sobre beta cuadrado. Alfa sobre beta cuadrado. Entonces, si usted saca la varianza de una gama, pues mire, aquí está, alfa sobre beta cuadrado. Lo que pasa es que aquí yo le pongo el 0 para poderlo comparar con la predictiva posterior. Pero pues aquí está la varianza de una gama con parámetros A más S y B más N. Y la varianza de una binomial negativa, pues es esta. Obviamente ahí yo lo arreglé aritméticamente bonito para que todo funcionara chévere. Entonces, si usted se da cuenta, a pesar de que la estimación puntual del objeto inferencial como del objeto predictivo es la misma, la incertidumbre asociada con las estimaciones es radicalmente diferente. Hay más incertidumbre cuando usted hace predicciones de observables de datos que cuando hace predicciones acerca del parámetro de la población. Y claramente en la fórmula usted se da cuenta que este factor es mucho más grande, es más pequeño que este factor, porque aquí hay un 1. Entonces, esa es básicamente la gran diferencia. La estimación puntual del parámetro como de una observación futura va a ser la misma si lo hago con el promedio, pero la variabilidad, la incertidumbre, podríamos calcular el coeficiente de variación, no pasa nada,
asociado con las dos cosas es diferente. Es más grande la incertidumbre, es más grande la variabilidad cuando estoy haciendo una predicción de un dato futuro. Ahí está. Entonces, mi invitación es a que, pues claro, aquí están las fórmulas, usted ya pues puede entender bien por qué estoy diciendo esto, pero, convénzase, es decir, busque la media de la binomial negativa, dése cuenta que da A sobre S sobre B más N, busque, bueno, la varianza de la gama, pues ya se la mostré, es alfa sobre beta cuadrado, no tiene que hacerlo. Busque la varianza de una binomial negativa y vea que la puede escribir así, y entonces dése cuenta que el segundo es mayor que el primero por un factor de 1. Listo. Muy bien. Entonces, este es el modelo Gamma-Poisson. Este es el modelo Gamma-Poisson. Mire que hicimos exactamente lo mismo que trabajamos con el modelo beta binomial, pero ahora lo que hicimos fue trabajarlo en un contexto un poquito más difícil porque el espacio de parámetros va de 0 a infinito y no de 0 a 1. Y ya no estamos trabajando con éxitos y fracasos, sino con conteos. Bueno, aquí hay un capítulo de pruebas de hipótesis sobre el cual todavía no voy a ir porque número 1 no me da el tiempo y número 2 tengo que hacerlo muy despacio porque esto es muy importante. Lo que quisiera ir entonces es introduciendo un poco el ejemplo. Entonces, en estos 5 minuticos que tengo pendientes, lo que quiero es decirles que vamos a trabajar con la misma encuesta, la encuesta social general en Estados Unidos que se hizo en la década de los 90, y ya no vamos a trabajar con las mujeres mayores o iguales de 65 años, sino vamos a trabajar y ya no vamos a trabajar con la variable de que si se declara feliz o no. Vamos a trabajar con una variable de conteo que es el número de hijos. Pero entonces aquí vamos a hacer dos modelos en uno, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar cómo el nivel educativo de las mujeres tiene de alguna manera, no quiero decir que una relación porque no vamos a hacer ningún modelo de regresión ni nada de eso, sino que vamos a modelar el número de hijos para los grupos del nivel educativo y comparar los resultados a ver si hay, digamos, estructuras o hay, digamos, diferencias a nivel poblacional dependiendo del nivel educativo que tengan las mujeres. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es modelar, vamos a hacer un modelo de conteo para el número de hijos de las mujeres con 40 años en las zonas geográficas de la encuesta, en la ventana de tiempo que estamos señalando, y lo vamos a hacer para niveles educativos diferentes, para mujeres con pregrado o más y para mujeres sin pregrado o menos. Y vamos a ver si hay diferencias o no en términos, a nivel poblacional, en términos del número de hijos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la base de datos, pues la verdad es exactamente la misma, está colgada en Moodle. Si alguien tiene problemas accediendo a Moodle, escríbame por favor para darle acceso. Y entonces, vamos a extraer el conjunto de observaciones para los dos grupos. Para las mujeres, entonces aquí estoy procesando un poquito la data, entonces necesito quedarme únicamente con las mujeres. En el 98, o sea, vamos a trabajar en la década de los 90, y de 40 años, únicamente me voy a centrar en las de 40 años, y el nivel educativo pues va a ser sin pregrado o menos, eso va a ser Y1, o sea que aquí pongo en el campo de nivel educativo menor que 3, y con pregrado más, mayor o igual que 3. Entonces 3 significa pregrado, 4 va a significar maestría, 5 doctorado, en fin. Y la variable con la que me voy a quedar es número de hijos. Si usted, por ejemplo, quiere cambiar de ventana de tiempo, si quiere cambiar de edades, si quiere cambiar
de hacer como una combinación diferente, hágalo, está bien. Esto simplemente es un ejemplo ilustrativo. Nuevamente, vamos a quitar los datos faltantes. Y la razón es porque los procesos de imputación que vamos a hacer, los prefiero hacer cuando ya tengamos como más claro cómo hacer algoritmos más sofisticados. Por ahora, la verdad, no va a marcar la diferencia. Entonces, nada, esos son los conjuntos, estos son los datos con los que vamos a trabajar. Número de hijos para mujeres con bajo nivel educativo y número de hijos para mujeres con un nivel educativo superior. Y1 va a ser para nosotros pregrado o menos, Y2 van a ser número de hijos con pregrado o más. Entonces, en la primera muestra voy a tener 111 mujeres y en la segunda muestra voy a tener 44. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima sesión es ajustar modelos Gamma-Poisson a cada una de las dos poblaciones de manera independiente y ver a qué conclusiones podemos llegar a nivel poblacional respecto a la tasa del número de hijos. Entonces, bueno, nada, eso sería todo por hoy. La próxima seguiremos con este ejemplo y con lo de pruebas de hipótesis.